Amigos televidentes del Canal 9, muy buenas tardes. Bienvenido nuevamente a Personajes. En esta oportunidad brindando toda la información para ustedes acerca de la vida y obra de los candidatos aspirantes a la alcaldía por el municipio del Pital, periodo 2012-2015. Hoy tenemos la compañía del candidato por el Partido Verde, el candidato Omar Gaitán Pascuas, pitaleño. Hoy nos cuenta su vida aquí en Personajes. Bienvenidos. Omar Gaitán Pascuas, candidato a la alcaldía del municipio del Pital, periodo 2012-2015. Bienvenido al espacio Personajes del Canal 9. Gracias, Melon. Agradecerle de antemano la invitación que me hiciera a este espacio tan importante como es un medio televisivo que lo está sacando adelante el municipio del Pital, y yo lo sé que todo esto es para crear desarrollo para nuestras comunidades. Muy bien, Omar, coméntenos acerca de su origen. ¿Quién es Omar Gaitán Pascuas? Bueno, Omar Gaitán Pascuas, de antemano Omar Gaitán Pascuas, un pitaleño y que ha trabajado por esta comunidad. Hijo de Félix Calisto Gaitán, de Rosa Elvira Pascuas, dos personas muy humildes, muy católicas, honestas, transparentes, que lo han formado a uno con valores, con principios, para servirle a la comunidad. En el transcurso del tiempo pues se ha educado en la mayoría del tiempo acá mismo en el municipio del Pital, y de esta manera conocer también la problemática de esta comunidad. Omar Gaitán empezó sus estudios en el kinder con la señorita Aura Castillo. Somos muy pocos los del Pital que tuvimos ese privilegio. Créame que sí, esta señorita se destacaba por brindar una buena educación, sobre todo con valores y principios. De ahí estudié en la escuela Andrés Fernández. Ahí terminé mi primaria. Ya cuando uno salía del kinder, créame que iba bien adelantado, porque uno llegaba a ser primero allá a la escuela, pero ya uno sabía leer, sabía escribir, sabía sumar, sabía restar. Esta señora, créame que se destacaba muy bien en la parte educativa. Luego de ahí pasé al Instituto de Promoción Social. Me encantaba el Instituto de Promoción Social porque en ese entonces uno hacía prácticas con la comunidad, y yo creo que desde niño me ha gustado la parte comunitaria, no desde ahora. Y me gustaba eso porque se hacían las prácticas a nivel rural, se hacían las prácticas a nivel urbano. Es así que uno presentaba las prácticas hacia la comunidad, y le tocaba desplazarse a ciertas veredas, hacer un trabajo comunitario. Luego también la parte de alfabetizar. Yo también enseñé a varias personas de avanzada edad, enseñarlo a leer, a escribir. Este colegio se destacaba por esta parte, ¿no? La parte artística también, uno aprendía todo lo que era manualidades, la parte cultural ahí también se destacaba, la parte musical, aprendía uno a tocar cualquier instrumento, a pesar que pues yo no aprendí, ¿no? Porque en ese entonces, en mi primer año, tuve la mala suerte que cuando yo entré, esa parte artística la quitaron, pero la parte comunitaria, de igual manera, yo, Omar Gaitán, la terminó, y desde ahí me ha gustado trabajar con la parte comunitaria. Muy bien, Omar, ¿qué recuerda o qué añora de ese Pital de antes? Bueno, de que yo añore tantas cosas. Yo a veces me pongo a hablar con mis amigos, con los que crecimos, con los que nos formamos. Yo aquí en el Pital tuve un buen contexto en mi desarrollo. Usted sabe que el contexto del ser humano se da en dos, ¿cierto? Se da tanto en la parte familiar como también se da en los submundos, que son los amigos, el grupo de estudiantes. Y en ese entonces, hay que decirlo, el Pital no era tan poblado como es ahora. Yo me acuerdo en ese entonces, y yo a veces hablo con Pachito Rojas, que con él fue que nos formamos, Pacho Rojas, con Toño, Agustín, con los Trujillos, con todos estos amigos que vivían en el barrio del centro. Los solares eran muy sueltos todos, ninguno tenía su cerco ni nada, y ahí jugábamos todos y éramos como muy unidos, ¿cierto? Pero no existía como esa parte de la maldad, de la envidia, de la cizaña. Todo era como armonía, la honestidad. Existía la palabra, que eso es lo más importante. Hoy, pues usted sabe que en el Pital ya estos valores los hemos acabado, pero todo el mundo vivíamos como en familia, muy unidos, esas navidades muy unidas, esos San Pedro. Hoy la política debía de unirnos, ¿cierto? Porque la política, si le miramos la definición, es eso, la unificación, trabajar por una comunidad, sacarla adelante. De ahí que yo les vengo diciendo a mis amigos,
El 30 de octubre se acaban las elecciones y a partir de ahí ya el proselitismo se acaba y tenemos que trabajar, es por todo el Pital, por todos, liberales, conservadores, por blancos, por negros, católicos, no católicos, para empezar a construir sociedad como Omar Gaitán lo viene diciendo en su programa de gobierno. Y a eso tenemos que apuntarle, porque Omar Gaitán añora esa parte cuando él la vivió, que era una parte de honestidad, había una parte como de hermandad, muy familiar. Hoy en día eso se ha acabado, cada cual por su cuenta y a ver quién gana más. Bueno, Omar, en ese tiempo de juventud suya, ¿qué líder admiraba? Bueno, en ese tiempo yo pienso, primero que todo, yo en la parte política poco me metía. En ese entonces uno cuando estaba uno en la primaria, lo que más uno admiraba era el sacerdote, porque a uno, usted sabe que los padres de uno lo llevaban a la misa y uno estaba en todos estos certámenes de la iglesia, que eso es otra cosa que se añora, ¿no? Yo me acuerdo las fiestas del Amparo, que esas fiestas eran bien sonadas. Hoy en día pues han decaído la fiesta de la Virgen de Chinquinquirá. En ese entonces nosotros teníamos un grupo que eran los Boy Scouts. Imagínense lo que ha cambiado el Pital, nosotros cuidando la corona de la Virgen de Chinquinquirá, cuidándolo con un pedazo de palo, con una garrocha. Esto era como muy honesto, ¿cierto? Hoy en día yo creo que eso no se puede hacer. Entonces era lo que yo más admiraba en ese entonces, como la parte religiosa. Luego de ahí ya me empecé a estudiar mi secundaria y uno empieza a admirar a ciertos profesores. Yo en mi secundaria admiraba mucho al profesor Lucho, porque le enseñaba muchas cosas a uno, no como hoy en día los profesores se dedican, la mayoría en su gran parte, a dictar sus clases y no es más. El tipo lo preparaba a uno hacia un futuro, le hablaba a uno de la parte política, le hablaba a uno de la parte estatal, cómo estaba el gobierno, la parte de educación, y yo pienso que esto fue importante esto influyó en Omar Gaitán para hacer lo que está haciendo. Y ya hoy en día, pues lógico que uno tiene admiración por muchos personajes, ¿cierto? Muchos personajes en el ámbito político, porque si es en todos los ámbitos hay muchas personalidades para uno admirarlos, pero en la parte política yo pienso que cuando yo empecé en la parte política, pues fue concejal, lo hice de una manera muy independiente, tanto así que no conocía ni candidatos a la asamblea, ni gobernación, nada, no conocía a ninguno, pero me hice concejal. Pero lo más importante fue que cuando Omar Gaitán se hizo concejal, aquí cuando yo fui concejal, colocaron en la pilastra a muchos candidatos a la personería municipal, y pues usted sabe que la personería depende del voto de los concejales, y yo tuve la fortaleza y la capacidad de elegir en ese entonces a un pitaleño, no tanto elegirlo porque no lo elegimos allá, pero voté por él, como fue Toño Rojas, y desde ese momento uno ya le empieza a dar como tristeza que elegían a candidatos de otros municipios sin conocerlo, y de una vez, listo, a veces se nota que por compromisos políticos. Yo siempre he dicho, puede ser de otro lado, puede ser del Pital, pero que le miremos las capacidades, si nos va a representar bien las comunidades. Esa fue como una experiencia que yo tuve en el consejo, pero a raíz de eso yo fui avanzando, y gracias a Dios casi siempre, cuando yo fui concejal, voté por candidato a la personería pitaleño, porque yo pienso que se han capacitado es para eso, son amigos. Uno le da tristeza que hayan concejales que a veces también han sufrido, han tenido algunas necesidades, y que voten por personas que en realidad no son del Pital, y que de pronto pueden a veces hasta tener menos capacidades que algunos personajes de aquí del Pital. En ese momento, ya que nace su vocación de liderazgo y ya usted comienza a encargarse un poco con la política, ¿qué ideología tenía usted en ese momento? Bueno, yo pienso que la ideología política que siempre ha tenido Omar Gaitán ha sido la de trabajar por una comunidad, la parte social. Yo pienso que esa es la política. La política es el arte de trabajar hacia una comunidad, de trabajar por los menos favorecidos, no sin necesidad de prebenda, sin necesidad de atadura, sino libremente. Yo de ahí que yo digo en mis campañas, hombre, Omar Gaitán tiene dos compromisos: el primer compromiso con el pueblo, el primer compromiso con Dios, el segundo compromiso con el pueblo, para llegar de una manera transparente y trabajar por la comunidad.
Cuando yo fui, le comentaba, segunda vez concejal, ya empecé a hacer más pasos a nivel departamental, porque es que los concejales tienen que hacer eso. Y en la tercera vez, pues ya me fue mejor, empecé a canalizar recursos a nivel departamental, y hice obras aquí en el hospital, no del bolsillo de Omar Gaitán, porque es que mucha gente a veces dice, hombre, es que yo le regalé, yo le di, nosotros no damos nada, simplemente gestionamos para servirle a la comunidad, y eso lo hizo muy bien Omar Gaitán, porque yo pienso que los concejales deben de hacer eso, no quedarse solamente estancado que si el alcalde le da el guito para llevarle a las comunidades, sino presentar proyectos a nivel departamental y cubrir algunas necesidades a nivel local, y Omar Gaitán yo pienso que lo hizo muy bien, en su momento, y después de haber hecho ese trabajo, pues lógico que uno no se puede estancar. Si yo hice trabajo por el hospital sin manejar la chequera, yo pienso que ya manejando la chequera, siendo alcalde, que voy a tener la disponibilidad de los recursos, voy a hacer muchísimo por el hospital, porque vamos a canalizar recursos a nivel departamental, a nivel nacional, a nivel internacional, mediante las ONGs. Bueno, ¿cuánto tiempo fue concejal? Yo fui 3 veces concejal, 3 periodos, uno de 3 años y los otros 2 de 4 años, si no estoy tan mal, o 2 de 3 años, que serían 6, y 1 de 4 años. ¿Qué finalmente lo hizo tomar esa decisión para aspirar a la alcaldía? Bueno, yo pienso que para uno surgir a cierto cargo o a cierta inquietud que uno tenga, yo pienso, sobre todo en la política, esto lo hace uno reaccionar, es el trabajo. Omar Gaitán sí lo ha tomado así. Omar Gaitán de la noche a la mañana no soñó, ni porque algunos amigos le dijeron, Omar, es que láncese a la alcaldía, es que usted es. No, yo lo hice con responsabilidad. Yo pienso que yo ya había hecho un proceso en el consejo muy bien, porque créanme que si yo en el consejo simplemente hubiera aprobado los proyectos que el alcalde me hubiera presentado, yo no me hubiera lanzado para la alcaldía en el periodo pasado, no me hubiera lanzado, pero yo miraba que ya Omar Gaitán podía gatear muy bien, ya podía caminar, ya tenía relaciones a nivel departamental, tenía relaciones a nivel nacional, sabe a dónde golpear puertas, sabe cómo hacerlo, sabe cuál es el presupuesto del municipio del Hospital, sabe cómo manejar ese presupuesto. O sea, usted sabe que ese presupuesto ya viene determinado, viene para la parte de salud, viene para la parte de educación, viene para la parte de infraestructura, para todo esto viene, pero si por decir algo, si viene para las vías, viene determinada plata, yo no puedo coger esa platica y solamente gastarla en una carretera, sino con esa plata más bien gestionar recursos a nivel departamental, a nivel de la gobernación, a nivel del comité cafetero, para que esta plata nos rinda y llegue mejor hacia la comunidad. Entonces yo ya viendo de que en realidad ya podía volar, yo dije, hombre, Omar Gaitán es alcalde, pero de pronto no lo va a hacer mal, lo va a hacer muy bien, porque ya se siente que está capacitado. Y a partir de ahí yo dije, Omar ya puede volar, Omar se puede lanzar a la alcaldía. Y ahí fue cuando ya tomé la determinación y que en realidad la comunidad lo estaba pidiendo y lo necesitaba. Por eso tomó la determinación.